Hola a todos, esperando que estos tutoriales les estén resultando útiles. Vamos a presentar una nueva entrega, en este caso para mostrar cómo trabajar o cómo realizar un gráfico dinámico. Seguimos trabajando con la misma base de datos de ejemplo y vamos a insertar, vamos a ir en este caso a tabla dinámica aquí y vamos a elegir la opción gráfico dinámico. Lo que vamos a notar es que en realidad vamos a generar las dos cosas al mismo tiempo, una tabla dinámica y un gráfico dinámico basado en esa tabla. Primer paso, como siempre, seleccionar los datos. Ya están marcados de antemano. Si tenemos la precaución de ubicarnos previamente en alguna de las celdas de la lista original, la base de datos va a estar marcada directamente. Generamos la tabla entonces y el gráfico en una hoja nueva. Aceptamos. ¿Sí? Vemos entonces aquí estamos trabajando con una pantalla un poco más reducida de lo normal y es por eso que nos quedan las cosas medio superpuestas, ¿sí? Pero podemos ver, creo que claramente, que tenemos en este caso el espacio para la tabla dinámica, el espacio para el gráfico, el panel donde encontramos la lista de los campos y las 4 áreas a definir, y en la cinta de opciones, que en este caso está minimizada, pero si la desplegamos podemos ver que aparecen en este caso herramientas de gráfico dinámico. ¿Por qué? Porque el elemento que está seleccionado en este momento en la hoja es el gráfico dinámico. Vamos a notar este borde doble. Si hago un clic sobre el espacio de la tabla, ¿sí? Si hago un clic aquí, la cinta me muestra ahora las solapas correspondientes a herramientas de tabla dinámica. Vamos entonces a construir y vamos a colocar el campo año en el área de las filas. ¿Sí? Fíjense cómo ya se va generando la tabla y aquí en el gráfico sucede lo mismo. Se va agregando el botón correspondiente al campo que agregamos. Vamos a agregar las dependencias en el área de las columnas. Vamos a colocar el gráfico aquí abajo. Creo que lo vamos a ver mejor. Y vamos a trabajar con las ventas. Dijimos que los campos numéricos, al arrastrarlos al área de valores, automáticamente la operación por defecto es la suma. Ya aquí nos está calculando la suma de las ventas. Fíjense, tenemos el gráfico, tenemos la tabla, ¿sí? Ambas cosas están estrechamente relacionadas una con la otra. Nuevamente les hago notar, para que lo tengan presente y para que nos acostumbremos a mirarlo y a trabajar con esas herramientas, que cuando estoy trabajando o estoy ubicada eh, sobre la tabla, en la cinta tengo las herramientas de tabla. Cuando estoy ubicada sobre la gráfica, en la cinta lo que tengo son las herramientas de gráfico disponibles. Como decíamos, son dos objetos que están estrechamente relacionados. Nosotros sabemos que tenemos botones de filtro para filtrar por el año y por la etiqueta. Acuérdense una cosita previa antes de seguir con esto. Fíjense que aquí dice etiquetas de fila, etiquetas de columna. Recuérdense que eso tiene que ver con el diseño de la tabla, que si nos ubicamos en la tabla y vamos a las opciones, ¿sí? No vamos a las opciones, vamos a diseño. Aquí tenemos diseño de informe y por ejemplo podemos decirle mostrar en formato tabular. Y fíjense que ahora ya no me dice año y me dice dependencia, lo cual hace más fácil de leer la tabla. Entonces, decíamos, volviendo a la vinculación entre tabla y gráfico. En la tabla nosotros tenemos botones para filtrar si así lo deseamos, lo mismo que en el gráfico. Si se nos ocurriera decir que no nos interesa ver en este momento los datos de Montevideo, los desactivamos de aquí. Y fíjense cómo también en la tabla dejan de verse, ¿sí? Estamos viendo los 3 años. Supónganse que quiero ver solamente el 2008. Desactivo 2009 y 2010 y me quedo viendo solamente los datos que le acabo de marcar, ¿sí? Ya sea que filtremos sobre los campos o los botones disponibles en el gráfico, como filtremos sobre los campos disponibles en la tabla, el cambio se verá reflejado en los dos componentes de este informe. Podríamos decir que es así, que tenemos un informe dinámico que está compuesto por una tabla y
por un gráfico. ¿Sí? Decíamos en particular, porque de las tablas ya estuvimos conversando, que si yo elijo el gráfico dinámico, aquí tengo las herramientas disponibles. Habíamos comentado que la solapa de diseño, así como la de presentación y la de formato, son iguales a las que tenemos disponibles en un gráfico común, opciones que por otro lado ya comentamos en la unidad correspondiente. Lo que es nuevo y existe a los efectos del gráfico dinámico es la posibilidad de analizar. La solapa analizar entonces tiene un área aquí, un espacio para el campo activo. Y habíamos estado comentando esto en el material teórico, pero de pronto es más fácil mostrarlo de esta manera. Lo que voy a hacer ahora es agregar el campo mes al área de las filas. ¿Sí? Y ahí tenemos entonces el año, y para el año distribuido en los 12 meses. O sea que tenemos para cada ítem, para cada mes en este caso, dos barritas que me muestran, ¿sí? O que nos muestran las ventas para el departamento de Florida y de Paysandú. En este caso es que nosotros podemos elegir, por ejemplo, aquí el valor o el campo activo, el año, y si vamos a analizar vamos a ver que se activaron estos dos botones. ¿Sí? Yo ahora le voy a decir contraer y entonces me está mostrando los meses, pero comprimidos en una única barra azul y en una única barra roja. El campo activo sigue seleccionado, voy a volver a analizar. ¿Sí? Aquí, analizar, a ver, ¿sí? Seguimos ahora sí, el campo activo entonces está seleccionado, y si voy a analizar, vamos a analizar entonces y podemos pedirle expandir, y de esa manera volvemos a ver todos los meses del año. Esos dos botones, expandir y contraer campo, los vamos a encontrar disponibles cuando seleccionemos aquí en el eje el campo correspondiente, pero cuando ese campo, que en este caso es el año, tenga a su vez una subdivisión, digámoslo así, que en este caso es por meses. ¿Sí? Si no tenemos dos campos, como en este caso en el área de las filas, no tiene sentido utilizar esa característica. Lo otro que habíamos comentado también en el material y que está disponible y que resulta particularmente útil, sobre todo si trabajamos de pronto con usuarios que no son tan expertos y tenemos que entregar este informe para que alguien pueda manejarlo de una manera más intuitiva, digámoslo así, es la posibilidad de la segmentación. Yo desde aquí, desde el gráfico, voy a volver a visualizar el gráfico completo sin ningún filtro. Voy a desactivar este botón o este panel de la lista de campos, simplemente para tener un poco más de lugar para trabajar. Y desde analizar voy a agregar una segmentación que va a ser de acuerdo, por ejemplo, al año. Entonces elegimos año, aceptamos, y este es el resultado. Una especie de panel, ¿sí? O de ventana que tiene los tres valores distintos que se encuentran en el campo año. Y en lugar de nosotros filtrar, como lo hicimos hace un rato desde aquí, podemos tranquilamente elegir el año que nos interesa ver simplemente presionando un botón. ¿Sí? Es simplemente así. De aquí tenemos la posibilidad de quitar la segmentación cuando ya no nos interese. ¿Sí? Pero tranquilamente podemos entonces, de una manera bien intuitiva, dejar este panel por aquí para que cualquier usuario pueda trabajar filtrando la lista, filtrando la tabla desde aquí. Podemos agregar tantas segmentaciones como haga falta. ¿Sí? Analizar, insertar segmentación, y si se nos ocurre ahora que queremos por dependencia, agregamos la otra opción. Y entonces queremos ver, por ejemplo, para el año 2008 solamente Montevideo, ¿sí? Y eso es
lo que tenemos disponible. Bien, quedaron entonces las segmentaciones. Cuando las queramos eliminar, con el botón derecho sobre la parte superior, sobre el título, simplemente decimos quitar dependencia, quitar año en este caso, y la segmentación se elimina, ¿sí? Son entonces las herramientas que tenemos disponibles cuando trabajamos con gráficos dinámicos. Vieron que es bien sencillo, que los dos componentes están conectados uno con el otro. Así que por el momento vamos a dejar por aquí esta demostración para en el siguiente video tutorial mostrarles cómo se realiza la consolidación de rangos múltiples, ¿sí? Por el momento entonces nos quedamos por aquí.